Bien, amigos, ya de regreso, pues todas estas opiniones recogidas forman parte de un marco referencial que permite pues el desarrollo de lo que será este compartir con el doctor José Mendoza Angulo. Muchos elementos que se aportan desde ahí, que es parte de esa realidad al día de hoy, ¿no? Sí, observemos que la reforma, la crisis, la transformación, la descripción del momento, pareciera que todo el mundo la acepta como natural, ¿no? Tenía que hacerse, se tiene que hacer. Algunos dicen, bueno, nos hemos quedado atrás, pero hay indudablemente el discurrir de los eventos, de la dinámica universitaria nos ha traído a este punto. Bienvenido, doctor Mendoza Angulo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, doctor. No, Al momento de hoy, usted ha escuchado pues todos estos testimonios que de alguna manera recogen lo que es el sentir de los universitarios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ciertamente la Universidad Venezolana, la de los Andes como parte del conjunto de las universidades, está abocada a la reflexión, a la discusión sobre el contenido de una ley para la que no fue consultada. A pesar de que esa ley fue devuelta por el presidente de la República, como él lo dijo, por ser inaplicable, por no haber sido consultada. Sin embargo, la referencia de la discusión está hecha en función de los contenidos de ese texto que aprobó la Asamblea Nacional. A mí en lo personal el nombre no me gusta, el nombre de Ley de Educación Universitaria, porque creo que esa denominación ha servido para sacarle el cuerpo a algunas definiciones que son centrales. ¿Cómo cuáles, doctor? Nosotros tenemos que saber qué es una universidad, y la ley tiene que decir qué es una universidad. El artículo primero de la ley vigente es qué es una universidad. Y si nosotros tenemos claro lo que es una universidad, pues posiblemente se facilite mucho los acuerdos, las discusiones alrededor de los temas de lo que es la universidad. Si nosotros dejamos en el limbo el concepto, un concepto tan viejo, un concepto prácticamente desde que la universidad nació, corremos muchos riesgos, que es no establecer límites, no establecer parámetros de la materia sobre la cual estamos discutiendo y sobre la cual se está legislando. Yo a esto le asigno una enorme importancia. El concepto de universidad es un concepto muy viejo, uno lo encuentra en las 7 partidas. Ya va a tener cerca de 1000 años una definición de universidad que arrancó desde entonces y que se mantiene en nuestra ley vigente, prácticamente destacando lo que es central. Alfonso el Sabio decía, una universidad es una comunidad de saberes que reúne a quienes enseñan y a quienes aprenden. Si nosotros no tenemos en cuenta que eso es lo central, que eso es lo fundamental, podemos correr el riesgo de desgaritarnos y abordar temas que pueden llevarnos a tomar como educación universitarias cosas que no tienen que ver con la esencia, con la naturaleza de la universidad. Pero, discúlpeme, doctor, ¿será que es un reflejo muy significativo de lo que se ha llamado el Estado docente? ¿Será que precisamente dentro del esfuerzo de legislar sobre la educación del Estado, se ha orientado a legislar precisamente todos los procesos educativos y se ha dejado la idea, la noción de universidad donde se construyen y se elaboran saberes para después llevarlos a la sociedad y a la comunidad
¿Será que es el reflejo de un cambio de paradigma Y será, permítanme agregar algo más, doctor, será que esa universidad a la que usted hace referencia, de ese nacimiento, que recoge ese espíritu, tenga que ser revisado ahora a la luz de que, bueno, las universidades pues cada vez crecen, deben de ser miradas desde otra perspectiva? Bueno, es que casi obligatoriamente hay que hacerlo así, porque desde que la ciencia aparece constituida como ciencia, si algo ha revelado es que todo está en proceso de cambio. Yo me acuerdo en los días ya lejanos en que yo hice mis estudios de posgrado en la Universidad de París, en la Sorbona, y estaba en ese momento discutiéndose el cambio del nombre de la Facultad de Derecho, para llamarla Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Y recuerdo que uno de los que se oponía a esa denominación era el profesor de Historia del Pensamiento Económico, Henri Denis, que decía, pero es que todo cambia, pero no tiene por qué cambiar de nombre. Hasta Dios cambia, decía él, pero se sigue llamando Dios. La universidad cambia, pero debe seguir siendo universidad. Y la ciencia nos muestra que las cosas cambian y que lo sensato, lo inteligente, es que uno tenga una disposición espiritual abierta a la acogida de esas transformaciones, siempre y cuando se tenga el cuidado de que esas transformaciones no lesionen, no desfiguren, no afecten la esencia de la vida universitaria. El profesor García hablaba de el problema del Estado docente, ¿no? Porque algunos pretenden encerrar la iniciativa gubernamental de este caso con una obligación del Estado docente tal y como está definida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación. Pero sobre eso se discute mucho porque cuando se planteó la doctrina del Estado docente era porque básicamente nos encontrábamos en medio de sociedades atrasadas, en donde los índices de analfabetismo eran escandalosos, en donde el acceso a la educación universitaria era prácticamente algo que a lo que tenían alcance solo los privilegiados. Entonces surge el planteamiento de que alguien debe encargarse de que la educación no sea de unas minorías, sino que sea de toda la sociedad, y de que el Estado debe pautársele esa obligación. De allí surge la idea del Estado docente. Cuando el Estado cumple con esas funciones de enseñar a leer y escribir, de permitir que la gente reciba niveles de educación, durante muchísimo tiempo la educación obligatoria fue la educación primaria. Luego más adelante se consideró que además de la primaria, parte de la educación diversificada debía ser obligatoria. Y hoy en día ya se está llegando a la obligatoriedad de la educación superior, de la educación universitaria. Es que hemos visto una movilidad social ascendente gracias también Pero a todo cuando ese proceso. avanzamos, digamos, en esas escalas, en ese proceso, llega un punto en que, con toda razón, alguien se pregunta y se justifica que alcanzado el tope de esos objetivos, sigue existiendo una obligación del Estado como se preconizó antes, o por el contrario, habrá llegado el momento en que hay que devolverle a la sociedad la libertad de que ella pueda optar por sus funciones, por sus inclinaciones, por sus procesos de formación. Y hoy en día se postula con mucho énfasis